Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio, somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que creemos. Porque será que nos realizamos en comunidad, nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. Vamos a conversar con dos personas que tienen que ver con la zona sur, y en uno de los casos muy sur de la Argentina, de nuestro territorio. Y como siempre habrá un momento de agenda, de noticias, actividades, propuestas, audios y música, por supuesto. Todo eso vamos a compartir hoy en este programa número 9 de la temporada 2 de Territorio Singular. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Vamos a conversar con Guillermo David, que es director de Cultura de la Biblioteca Nacional, y a charlar con él a raíz de un convenio que hubo entre la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y a raíz de ese convenio, más de 1000 libros llegaron a la base Carlini, que está ubicada en el suelo antártico, y Guillermo David estuvo ahí en esa aventura. Y sería lindísimo, Guillermo, ¿cómo estás? Que podamos compartir con vos esa experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Un gusto conversar con vos. Sí, la verdad que es como el sueño del pibe, ¿no? Sí. Todos tenemos un poco de espíritu aventurero, creo que inficionado por la lectura de libros de aventuras cuando éramos pibes y no tan pibes. Sí. Y bueno, en este caso inventamos un gesto de soberanía por este convenio con la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, con Guillermo Carbona, donde propusimos y les encantó la idea de establecer un espacio de la Biblioteca Nacional en territorio antártico. Es sabido que la Antártida no pertenece a ningún país, digamos, todos tenemos petición de soberanía a partir del primer Tratado Antártico de 1929, que se va renovando continuamente, y ese tratado estipula que los países miembros pueden establecer bases de carácter científico y de ocupación militar pacífica, ¿no? Sí. Es una especie de utopía. Es un lugar donde no hay dinero, donde el Estado lo es todo, donde hay comunidad, hay lazos solidarios. La verdad es muy impresionante la vivencia nuestra. Me imagino. Fui con Roberto Arno, el director de administración de la biblioteca. Instalamos un espacio de la biblioteca con 1000 libros, con patrimonio bibliográfico nacional, digamos, libros de los que publicamos nosotros en la biblioteca. La biblioteca no solo es un repositorio de libros, también tiene una fuerte política de intervención en el ámbito editorial, en el ámbito de las conversaciones públicas, digamos. Entonces llevamos de todas nuestras publicaciones y las revistas y otro tipo de publicaciones ahí en la base Carlini, que es la base más cercana al continente, sí. ¿no? En la isla 25 de mayo, en la Shetland, sí. Digamos, es donde comienza el territorio antártico específicamente. Es una base preciosa, es conmovedor el lugar. A ver, uno ha leído, ha visto infinidad de documentos, de documentales, de películas, pero no hay nada que pueda describir la Antártida. Me imagino, Guillermo, ese ámbito, ¿no? Poder conocerlo. Y me gustó, recién dijiste que en ese convenio que existe, en ese no lugar, o ese no lugar al menos de un país en concreto, que es la Antártida, hay ocupación militar, y qué lindo que en este caso la ocupación haya sido una ocupación literaria, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, siempre la conversación es esa, porque, a ver, la ciencia, por más que tiene una marca nacional, cada país tiene su propia traza, nosotros tenemos premios Nobel científicos, pero la ciencia de algún modo no tiene nacionalidad. Una investigación sobre peces del Antártico la puede hacer un chino, un ruso, un alemán o un argentino. Sí. La Argentina tiene el mayor despliegue y la mayor cantidad de años de ocupación. Desde 1902 estamos en la Antártida de forma ininterrumpida. Tenemos 13 bases en la Antártida. Para dar una idea, Estados Unidos tiene 2 nada más. Sí. Entonces digo, la ocupación argentina es muy muy importante, es muy impresionante, es realmente indescriptible. Creo que podemos comunicar mejor
lo que la Argentina hace en la Antártida, porque la construcción de soberanía es realmente impresionante. Ajá. Y efectivamente el patrimonio bibliográfico hace una diferencia. Sí. Que haya libros argentinos, que haya lectores, los libros existen porque hay lectores, naturalmente, ¿no? Que haya libros y lectores de la tradición cultural argentina, para nosotros haber podido dar ese paso es como un orgullo, nos sentimos en el sentido... El argumento con el cual siempre conversamos con Carmona, con distintas personas involucradas de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto, es muy sencillo y bastante obvio, pero la verdad que no lo hemos visto, no lo hemos puesto en perspectiva, y es que la Argentina nació con la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional nació con la Argentina, fundada por Mariano Moreno, con sus primeros actos de gobierno, ¿no? El 13 de septiembre de 1810. Entonces, ese es un dato muy importante, porque la construcción de patrimonio bibliográfico es un modo de construir la Argentina, digamos. Guillermo, ¿y cómo...? Es que la biblioteca conserva la memoria cultural de la Argentina. Entonces, que eso esté en la Antártida me parece un buen elemento para conversar la soberanía. ¿Cómo eligieron esos 2.000 libros? ¿Cuál fue el criterio para elegir qué autores llegaban a ese lugar tan especial y tan alejado de al menos de donde está la biblioteca, ¿no? Fue muy fácil porque nos basamos en los trabajos ya publicados por la biblioteca. Sí. Con lo cual todo tiene un proceso curatorial, naturalmente. No publicamos cualquier libro. Publicamos libros que son reposición, libros y documentos y revistas, en muchas ediciones facsimilares de las revistas históricas de la Argentina. Sí. Hay una reposición de esos textos, digamos, en el mercado, ¿no? El mercado es uno de los modos de existencia de los libros. Por lo tanto, digamos, la elección fue bastante sencilla. Sí. Fue colocar los libros que ya venimos publicando. Bueno, en este momento estamos entrando a la Feria del Libro para presentar las últimas publicaciones de la biblioteca, y en ese sentido resultó bastante fácil, digamos, decir, bueno, son los libros que la propia Biblioteca Nacional propone para reponer en el mercado de lectura, ¿no? De hecho, una de las colecciones que estoy leyendo acá, te la nombro porque ya en otra charla que tuvimos con alguien de la biblioteca hablamos de esto, es de la colección Los Raros, que siempre cuando escuché me llamó mucho la atención. Sí, esa colección es preciosa porque, como su nombre trata de traer, de reeditar libros que son difíciles de conseguir, que no estén en el mapa de las editoriales, que muy imbricadas en el mercado. Entonces la biblioteca ha publicado, que yo recuerdo, Vida de Muertos, por ejemplo, el libro extraordinario de la ironía argentina de Ignacio Braulio Anzátegui. Esos muertos son los próceres liberales, ¿no? Sí, sí. Nacionalistas. Vida de Muertos es la vida de Sarmiento, de Alberdi. Es muy gracioso, digamos, y es un libro que estaba totalmente desaparecido de los anaqueles de la librería, pues se reeditaba de la década del 30. Entonces, pongo ese como un ejemplo, como tantos otros. Hace poco, Michel Nieva, que es un joven escritor argentino, que acaba de publicar una novela justamente de ciencia ficción sobre la Antártida. Sí. Michel hizo la publicación de un libro que se llama Investigaciones Bacteriológicas, ese es su título. Es una novela de ciencia ficción que sucede en 1890 y pico, un escritor muy desconocido, Domínguez de apellido, que sucede en el marco de una peste. Sí. Un poco en referencia a lo que después fue la pandemia. Y es una gran reflexión sobre la muerte, sobre la peste, sobre la comunidad, sobre la sociedad, sobre la utopía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una cosa que a veces un proceso histórico que permite rever la tradición literaria, y nosotros en la biblioteca tratamos de proponer nuevamente esas lecturas. Nombro esos dos casos, como por nombrar que es la revista Arturo, es una revista fantástica de la década del 40, el origen de las vanguardias estéticas pictóricas de la Argentina, también una edición preciosa, facsimilar. Esas facsimilares son muy interesantes porque reponen no solo los textos, sino también la estética con la cual las revistas en particular nacieron, ¿no? Se piensan. Y además uno puede ver que es una publicidad de la época, puede seguir donde está ubicada tal o cual librería que ya no existe, en fin, es muy lindo el hecho de lo facsimilar, ¿no? Entonces, bueno, eso es de algún modo un poco el perfil de los textos que publica la biblioteca y de los textos que va a dar que ya está el contrato social traducido por Rousseau, el plan de operaciones traducido por Moreno, el plan de operaciones de Mariano Moreno, o el pasador de Lugones. Son textos fundamentales. Además, como decía Horacio González, que fue quien recreó la historia de la Biblioteca Nacional, son textos que, aunque no tengan lectores contemporáneos, su sola existencia fundamenta la Argentina. Sí. Entonces, me gustó esa idea también de que estén en la Antártida
como una marca cultural específica de la cultura argentina, aguardando nuevos lectores, ¿no? Guillermo, cuando arrancamos la charla dijiste que había sido el sueño del pibe como cumplir una aventura, y déjame que lea brevemente, vos después me lo comentás, el camino, las vueltas que dieron los libros. Arrancaron en Recoleta, en avión a Río Gallegos, en un Hércules 4 horas más hasta base Marambio, después embarcaron en el rompehielos Irízar, vos junto con el director administrativo de la biblioteca Roberto Arno, y después de cruzar el Círculo Polar Ártico llegan a la base en una lancha. O sea que eso fue un libro aparte, eso, Guillermo. En el medio hubo viajes en los helicópteros Viking. Sí. Puedo decir algo, Sí. Es conmovedor el Sí. trabajo que hacen los compañeros de las Fuerzas Armadas, Sí. que juegan la vida todos los días, Me imagino. de un modo que nosotros no sabemos Sí. cómo es. Trabajan, vi gente, vi compañeras, mujeres trabajando con el agua, con 20 grados bajo cero, el agua hasta la cintura, con unos Sí. trajes térmicos durante 24 horas de noche para bajar abastecimientos al base Carrión, porque eso lo vi yo, ¿no? O sea, es muy impresionante el trabajo que hacen. Y nosotros efectivamente hicimos un viaje totalmente alucinante, porque íbamos a ir en forma directa a Carlini, por cuestiones climáticas, fuimos cuando estaba terminando el verano. Sí. Cuestiones climáticas, quedamos embarcados 12 días en el Irízar, lo cual fue maravilloso. Me imagino. Y llegamos hasta el Círculo Polar Antártico, llegamos hasta la base San Martín, la que fundó Pujato, ¿no? Donde está ahí la ceniza de Pujato. Hay cementerios, hay muertos queridos, eso también es soberanía, ¿no? Vimos algunos actos muy conmovedores, el acto del 2 de abril al bordo del Irízar, fue muy conmovedor, ¿no? Es como las formas de no sagradas, pero como algo de sacralidad que funciona en Argentina, ¿no? Sí. Vimos una misa y, por ejemplo, acompañamos 2 familias que fueron a quedarse a la base Esperanza. La base Esperanza habitualmente tiene familias con niños, eran como 10 niños chiquitos, Sí. que fueron con un cura. Vimos una misa a bordo del Irízar, vimos la escena de eso desembarcando en la Esperanza, el cura barriendo la pequeña capillita que hay. O sea, escenas de la vida cultural argentina extraordinaria, ¿no? La Antártida es eso también. Uno piensa en la Antártida, bueno, pingüinos, ciencia, Sí. ocupación interna, no, es una sociedad en formación. Sí, y con hombres y mujeres estando en ese ámbito tan poco amable día a día, ¿verdad? Es impresionante, es impresionante, digamos. Yo he estado en la Amazonia trabajando con indígenas y tenía siempre esa memoria cuando estaba ahí. Es una vida comunitaria de un riesgo físico, ni hablar afectivo y psicológico, ¿no? Sí. Hay gente que se pasa todo el año. ¿Sabes lo que es un invierno en la Antártida? Ahí? Sí. Están los buzos tácticos que 2 o 3 veces por semana se sumergen a 30 metros de profundidad en pleno invierno para sacar una muestra de un alga que después los científicos catalogan, estudian. Es muy impresionante. Y después el rol de la ciencia, que en la Antártida entendés en forma palmaria. Sí. Esto es una verdad de perogrullo, pero hay que decir, la forma palmaria lo central de la ciencia en el mundo, pero sobre todo en la Antártida, ves los efectos directos del congelamiento, del calentamiento global, los ves ahí. Vimos aparecer una montaña oculta, Nunatak se llama, oculta por nieves eternas, que hace 25 años no existía, y eso es un proceso de descongelamiento que tarda a veces miles de años, se vio solo en 25 años. Bueno, cosas como esas te explican, tipo, la Antártida también es un montón de historias que circulan, ¿no? Claro que sí. Te cuento historias. Y es muy impresionante. La verdad que la sensación que tuve es que todo argentino debería tener el derecho a conocer la Antártida. Fantasía que hubiera, como en la época de Perón, que hubiera hoteles sindicales en la Antártida, ¿viste? Qué bueno por lo menos poder conversarlo un poco con vos. Charlamos con Guillermo David, que es director de Cultura de la Biblioteca Nacional, y nos contó la llegada de la biblioteca a la Antártida. Y vamos a cerrar con una canción que te va a gustar, porque mientras te escuchaba hablabas con admiración y los ponías en un lugar de héroes a muchos de ellos, y la canción con la que cerramos, Guillermo, se llama Héroes de Fricción, así que muchas gracias por todas tus palabras y por tu relato. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Tony.
podrá desterrarlos, podemos echarlos por una vez, podemos ser héroes por una vez. Vos, mediocre sutil, y yo tomando sin parar, porque somos amantes no más, y eso es todo, solo por jugar, aunque nada nos mantendrá juntos, podemos lucharlos, hacerlo de siempre, podemos ser héroes por una vez, no lo ves, oh, oh. Yo recuerdo parados contra el paredón, silbaban balas sobre nosotros y nos besamos como si no hubiera más que dos, y hubo vergüenza y fuimos a otro lugar, pudimos echarlos, hacerlo de siempre, pudimos ser héroes por una vez, no lo ves, oh, oh. Somos nada y nada puede lastimarnos. Creerás que miento como esa vez. Podremos cuidarnos alguna vez. Seríamos héroes. Héroes.
Acá seguimos en Territorio Singular. Vamos a escuchar 2 audios en esta parte, en este momento de agenda. El primer audio es de Daniela Pereira, que es programadora y presentadora de un ciclo de cine que se llama La Nave de los Sueños, que se organiza en la Biblioteca Nacional. Lo lindo es que es todos los martes hasta el 27 de junio a las 6 de la tarde, 18 horas, con entrada libre y gratuita. Más información, más allá del audio que van a escuchar ahora de Daniela, en www.bn.gov.ar. La Nave de los Sueños continúa con su ciclo de cine independiente y de autor en la Biblioteca Nacional, con 18 años de un ciclo ininterrumpido en el que se genera el encuentro entre el cine argentino independiente más reciente y el público. Durante los meses de mayo y junio va a estar dedicado a documentales sobre vidas para recordar luchas, recordar pasiones, recordar también a personas que hicieron mucho para que tengamos un presente un poquito mejor y para pensarnos también. Así es como vamos a tener documentales dedicados a Ilse Fuscova, a Haroldo Conti, a Norberto Galazo y también algunas historias en relación con el cine, la guerra de Malvinas y sobre modos de vida también que vale la pena conocer para seguir estos caminos a través también de las imágenes y en especial de la imagen en movimiento. Todos los martes a las 18:30 horas con entrada libre y gratuita. Vamos con el segundo audio, que es de Agustín Mendilarzu, que es uno de los directores de una obra que se llama Las Tres Edades, que va a estar en el Teatro Cervantes de jueves a domingo a las 21 horas, ¿sí?, hasta el 2 de julio. Y Agustín nos cuenta en este audio más sobre el asunto. Hola, mi nombre es Agustín Mendilarzu y junto con Walter Jacob somos los directores de la obra Las Tres Edades, que va a estar en el Teatro Nacional Cervantes de jueves a domingos a las 21 horas hasta el 2 de julio. Las tres edades a las que hace referencia el título son 3 momentos en la historia del cine en las que 3 células de cineastas más o menos independientes se preguntan y reflexionan acerca del lugar del autor en el cine. El elenco está compuesto por Valeria Lois, Vanessa Maja, Patricio Aramburu y Santiago Governori. Vengan a vernos.
Cartografía personal en territorio singular. Un caballo salvaje se adentra en la llanura pampeana, territorio de pequeñas comunidades indígenas. En una laguna encuentra a un cacique con el que juntos tendrán que enfrentar la dura lucha por sobrevivir. Esta es la sinopsis de Laguna Colorada, un corto de Waldo Román Martínez, animador nacido en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Macachín. Y no quiero dejar de recomendar su trabajo, que lo pueden encontrar en waldomartinez.com.ar. Mi nombre es Astrid Urban, soy directora de ¿Quién es el mar?, obra seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes para producirla en 2023, dentro del programa TNC, Produce en el País. Espero que puedan disfrutar del trabajo de Waldo tanto como yo, porque es muy sensible, muy hermoso, con fábulas, pero tratado de una manera impecable. Así que gracias por este espacio. Un saludo grande. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Acá seguimos en territorio singular y vamos a conversar un rato con Nacho Aguirre, que es director de Los Fines, la obra ganadora del Festival Provincial de Teatro en Santa Cruz y que va a representar a esa provincia en algún momento de este año en la Fiesta Nacional del Teatro a nivel, obviamente, de toda la Argentina. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Bien, vos? Muy bien y vamos a hablar bastante de la obra. Lo primero que te quiero preguntar, que me gustó por la premisa, porque es una premisa poco utilitarista y que disfruta mucho del camino y no tanto de llegar a destino, que decís que la obra les demandó mucho trabajo y que trabajamos con esa premisa cartooniana, te referís a Cartoon, de no tener fecha de estreno. Me pareció que ese gusto por el trabajo de la obra en sí es una muy buena forma de empezar. Sí, la verdad que sí. Bueno, tuve la fortuna de tenerlo a Mauricio como docente. Sí. Y la verdad que, bueno, creo que es una de las premisas y de las enseñanzas también que deja Mauricio en la formación de quienes hayamos transitado con él, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de dedicarnos al puro juego, sí, al disfrute, al goce placentero de ese ensayo, de ese tiempo dilatado, ¿no? Uh-huh. De creación auténtico, y que bueno, que en este caso, bajo esa premisa de no tener un tiempo de estreno, viste, pone a los actores y a todo el equipo en una condición en principio de incertidumbre por la falta de experiencia de trabajo en ese sentido. Uh-huh. Estamos acostumbrados siempre a trabajar con fechas de estreno, siempre por alguna lógica de producción o de ganas de algún material, y en este caso no, o sea, teníamos todas las ganas, sí, por supuesto, de trabajar con este material y de estrenarlo, pero bueno, entendiendo que el material demandaba un tiempo y que ese tiempo lo iba a dictar el ensayo, la creación, y el momento en el que esté, bueno, íbamos a ir viendo como para llegar a una fecha de estreno, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que eso pone al trabajo en otras condiciones, de las cuales nos da mucho placer porque, bueno, seguimos al estreno con mucho orgullo, con mucho trabajo detrás y muy seguros del trabajo que estábamos estrenando también, ¿no? Sí, y es lindo esto que decís, que este sistema provoca o ahonda más en la incertidumbre de lo que significa armar una obra, ¿no? Pero esa incertidumbre, por otro lado, es una compañera, si uno la abraza, es una compañera fiel del proceso teatral. Sí, por supuesto, la verdad que sí. Uno no sabe nunca la obra que va a tener, ¿viste? Uh-huh. Como bien también dice Mauricio. Uno tiene una semillita que puede dar un árbol, pero sí, no lo sabemos. Uh-huh. El tiempo lo dirá. Y bueno, nosotros teníamos el material, teníamos el equipo, y las ganas, pero bueno, eso también lo fue determinando el tiempo, la obra que teníamos. Uh-huh. Uno puede tener a veces ciertas ideas estéticas o ideológicas sobre la cuestión, pero siempre el material definitivo, bueno, lo dictará el ensayo, ¿no? Uh-huh. Será ese el tiempo que demandará y dará las reglas también del trabajo que tendremos finalmente. Nacho, Los Fines, la obra de la cual estamos hablando, es la primera producción de AONI, un estudio teatral que no tiene mucho tiempo, 3 años, y entiendo que trata de ese momento tan particular, del momento en el cual un año termina y empieza otro, y lo que eso provoca, imagino, en los personajes y en sus personalidades. Sí, así es.
un poco bien como dice el autor, sí. Nos dedicamos a explorar la dimensión de la noche, no a lo largo, sino a lo ancho. A ver, eso me interesa. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Bueno, justamente que estamos quizás más acostumbrados a que las obras transitan en una linealidad bajo los procedimientos de causa-consecuencia, ¿no? Ajá. Vemos a alguien, como dice Fregelburg, toser en la primera escena, puede morir de tuberculosis en la última, ¿no? Ajá. Digamos, obras en las que cierto costumbrismo, podríamos decir, ¿no? De una linealidad en el arco narrativo, con más o menos profundidad, pero bueno, que explora esa dimensión larga, ¿no? Sí. Va en sentido hacia el final. Justamente Los Fines propone lo inverso, a lo ancho, ¿no? Uh-huh. Entonces es una escena final, como si de una película se tratase, Sí. donde esa escena primera se repite, más bien se varía, en realidad se itera, ¿sí? Alrededor de 18 veces. Entonces es el hueco de sentido muchas veces lo que nos permite ver aquello que no se cuenta a priori solamente por la primera escena, ¿no? Sí. Digamos, siempre en las variaciones empiezan a aparecer las cosas más interesantes. Ya Nicola ya en la primera escena advierte con una pretensión insensata que dice uno bis. O sea, se vuelve a repetir la primera escena tal cual. Uh-huh. Que nunca es así, ¿no? Las variaciones en el teatro son infinitas, de una Sí. función a la otra. Imaginemos que lo mismo pasa en una escena que se repite inmediatamente posterior de haber sido ejecutada, ¿no? Con eso, bueno, la escena cobra otro valor y a partir de ahí todo el desarrollo de la obra, sí, en sentido hacia el final, empieza a plantearnos distintas posibilidades de fines, ¿no? Siempre la escena se interrumpe por alguna causa donde muestra algún aspecto a resaltar sobre esta relación de estos personajes. En esta escena de Año Nuevo, ¿no? Nacho, toda la gente que acá figura con la cual trabajaron, tanto actores como gente que no estaba arriba del escenario, gente con la cual vos ya habías trabajado, o ese proceso tan largo, inmersivo de un mes, de un año y medio, tuvo también un tiempo de acomodarse y conocerse. Bueno, un poco eso. Nosotros veníamos trabajando ya en distintas configuraciones. Lo cierto es que desde la inauguración del estudio, como bien decías, de AONI, es que nos nucleamos ya como grupo más estable de trabajo, podríamos decir, lo cual también, bueno, tuvo que ver, ¿no? Cierta dinámica de empezar a conocernos en el espacio, en el trabajo conjunto, bajo esta premisa de incertidumbre, ¿no? Como que un poco todo tuvo que ver también con ese proceso tan largo, sí. Lo cierto es que, bueno, somos todos teatristas, nos dedicamos profesionalmente al teatro en distintos niveles educativos, mayormente en el Instituto Provincial Superior en Arte, en la carrera de teatro, y en otros espacios académicos y más informales. Trabajamos haciendo producciones, obras en distintos espacios, y bueno, AONI en este caso nos nucleó de esta manera, Sí. y nos dio la posibilidad de juntarnos a partir de este material, con otras incorporaciones también que se fueron dando a lo largo del año. Somos todos, de distintos lugares, en realidad muchos somos de gallegos, que nos hemos ido a estudiar a otros lugares, hemos vuelto. En mi caso en Tandil, en la UNICEN, en el caso de Matías Silveri en la UNESEN Córdoba, Silvina Vilarova en la UNA, y así, ¿no? Distintos lugares del país donde hemos confluido acá en el estudio con este material, lo cual hizo una diversidad de miradas muy interesante para opinar la cosa, ¿no? Poder ampliar el espectro en las miradas, en la discusión del material, que siempre a mí me parece una zona muy interesante, también de cierta tradición de directores, ¿no? Que un poco ya hace un tiempo viene rompiéndose quizás ese paradigma de esos directores estrellas, no por fama, sino por cómo se organizaba la cuestión del trabajo también con respecto a los materiales y las decisiones, ¿no? Hoy nos entendemos más cerca del campo de la coordinación, y en eso poder confluir y coordinar todos esos elementos en el trabajo es que nos parece que, bueno, plantea también una perspectiva distinta de trabajo. Mucha gente nos pasa quizás, que no se dedica por supuesto al teatro, lo ve con cariño como, bueno, finalmente es una obra y la pasan divino. Y seguramente también así tenemos nuestras discusiones. Yo les diría ¿por qué estaría mal eso, por otro lado? No, por supuesto, sí. Claro, ¿no? ¿Por qué estaría mal? Pero siempre hay como una cosa, hay una mirada como complaciente, como menor, ¿no? Sí. Bueno, pero finalmente es teatro. Sí, finalmente es teatro lo que hacemos.
quizás es más sincero que otras actividades. Sí, en, ¿no? el caso de ustedes, con ese título, finalmente aún más es teatro. Nacho, sí, claro. Pensaba que todo ese tiempo que hubo de armado, imagino, vos me dirás, que también produjo, y más con esta idea que estás contando de cómo elaborar de una forma también un poco más conjunta, produjo que la obra también fuera mutando desde el día 1 hasta el día final, ¿no? ¿Hubo cambios así estructurales grandes o hay algo de esencia que se mantuvo desde el principio hasta el último día? No, por supuesto, hubo muchos cambios. También pensemos que el trabajo empieza en pandemia, lo cual eso también tuvo como una resignificación de la rutina, del recomenzar, de volver más o menos siempre a los mismos lugares, un poco una idea con la que coquetea la obra, ¿no? Al pensar la rutina como de Año Nuevo, como de cumpleaños, son más o menos ritos que tenemos de alguna manera ensayados, ¿no? Quien más, quien menos podría decirte, bueno, un asado, vamos a hacer un asado mañana y todos tenemos una experiencia de asado, entonces como comunión, como encuentro, bueno, sabemos a qué vamos, a qué rito vamos a un asado, ¿no? Tendrá las particularidades de los integrantes, el lugar, el día, ¿no? Empezarán a operar otras cosas sobre esto. Pero por supuesto que sí, hubieron muchísimos cambios, como te digo, al empezar a trabajar en pandemia, esa resignificación empezó a volcarse también en esta cosa rutinaria, agobiante, de llegar hasta el final, y siempre más o menos igual, pero distinto. Entonces fue otorgando todo un trabajo muy, muy increíble. Empezamos ensayando con barbijos, siempre lo contamos de manera anecdótica, y muy gracioso, porque claro, bueno, el trabajo con las miradas era uno, que el momento que se sacaron los barbijos dijimos no. Acá hay que pegar un vuelco total a lo que estamos haciendo, porque era realmente otro el trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, por supuesto que también el trabajo de producción en conjunto con la obra, pensar la escenografía, de aplicar un subsidio del instituto para la producción de la misma, nos demandó un tiempo en el diseño, en las ideas, en la realización del mismo, y bueno, que también es todo un dispositivo escénico que desplegamos de un departamento que repone la estructura original a partir de los faltantes y los huecos en perfiles de aluminio y algunas paredes que están más completas, digamos, con un techo, con un piso, que es menos común, ¿viste? El techo siempre en teatro uno nunca lo ve y acá lo vemos, se hace un volumen que sale hacia afuera, que se proyecta hacia el público, de alguna manera intentándonos invitar a este set como si fuera nuevamente de televisión o de cine. Y bueno, eso demandó todo un tiempo también a la par de los ensayos de producción, ¿no? Y eso también fue mutando en todas las ideas que se barajaron desde el comienzo y también en la intervención del texto. El texto es una dramaturgia, podríamos decir, como más rota, ¿no? Con muy poca indicación, simplemente las escenas, los diálogos y todo el resto es un imaginario que hemos puesto al servicio un poco usando el texto como pretexto, ¿no? En esa doble excusa y antes del texto, ¿no? Siempre como previo y punto de llegada, un poco jugando esa doble intención del texto es que hemos explorado a partir de todo este trabajo este año y medio, ¿no? El que nos contó todo esto sobre Los Fines, que es la obra ganadora del Festival Provincial de Teatro de Santa Cruz, es Nacho Aguirre, con el cual compartimos esto y fue lindísimo escucharte y me dieron ganas de ver ese set que sale del escenario donde se desarrolla este lugar común, pero por otro lado siempre tan extraordinario del momento en el cual el año llega a su fin. Así que Nacho, desde acá, desde Territorio Singular, toda la suerte para cuando llegue la Fiesta Nacional del Teatro, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá y nos vamos con una canción de Daniel Melero que se llama Quiero estar entre tus cosas. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar.
estar entre tus cosas. Quiero estar entre tus cosas. Caminar a oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal. Quiero estar entre tus cosas. Quiero estar entre tus cosas. Estamos llegando al final de este programa 9 de la temporada 2 de Territorio Singular. Yo soy Antonio Viravent y trabajaron en este programa en la producción Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía De Genaro, Martina Negri, en la operación David Eskenazi y en la postproducción Cristian Del Giudice. Quiero recordarles que este programa Territorio Singular se emite todos los lunes a las 13 y a las 18 horas y se repite los sábados a las 15 horas en Sonido Cultura, que es la radio del CCK, en la página www.cck.gov.ar y en más de 200 radios del país. Saludos y nos encontramos en el programa próximo. Fue una producción del Ministerio de Cultura.